En este material audiovisual se desarrolla el contenido correspondiente a la clase 3 de la unidad 1 del curso sobre accesibilidad. El contenido refiere a la accesibilidad como derecho, a la luz del Sistema Internacional de Derechos Humanos. En este marco, hablaremos sobre la accesibilidad como derecho, sobre los mecanismos y formas de ejercerlo, sobre los sujetos obligados a cumplir, hacer cumplir y garantizar este derecho, y sobre las responsabilidades que le corresponden al Estado en esta materia. Inicialmente, desarrollaremos los fundamentos por los cuales la accesibilidad debe ser considerada un derecho. El Sistema Internacional de Derechos Humanos se encuentra plasmado en un numeroso y diverso conjunto de instrumentos normativos que, además del reconocimiento integral y universal de los derechos humanos, establece una serie de directrices que persiguen como objetivos erradicar, evitar y prevenir las conductas discriminatorias. Equiparar las oportunidades para todas las personas. Compensar las desigualdades emergentes en la sociedad. Para ello, dispone una serie de preceptos específicos que tienen como finalidad garantizar dichos objetivos para aquellos colectivos que, por encontrarse en situación de vulnerabilidad real o potencial, pueden experimentar situaciones de exclusión, segregación o discriminación. Dentro de la serie de instrumentos específicos, podemos citar algunos ejemplos, tales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de Naciones Unidas. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la Organización de Estados Americanos. La Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, entre otros. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce a la accesibilidad como un derecho humano. En resumen, la accesibilidad es el derecho que tenemos las personas de ejercer una ciudadanía activa, libre de barreras, y a disfrutar de todos los ámbitos y aspectos de la sociedad. Este derecho nos permite usar y entender todos los bienes y servicios disponibles y acceder y transitar todos los espacios, independientemente de nuestras condiciones o características físicas, cognitivas, sensoriales y psicosociales. Para profundizar en esta fundamentación sobre el carácter de derecho de la accesibilidad, la analizaremos en las siguientes dimensiones, entendida como un derecho en sí mismo. Considerada un principio rector. Necesaria como condición para ejercer los demás derechos, y consolidada como parte esencial del derecho a no ser discriminados. Respecto a su carácter de derecho en sí mismo, esta afirmación se fundamenta en que la accesibilidad es exigible por las personas cuando, frente a su incumplimiento o vulneración, se viera impedida o restringida su participación en la sociedad. En este sentido, la accesibilidad es parte de nuestro derecho positivo, al ser la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, parte integrante de nuestro derecho nacional, en virtud de la vigencia de las leyes 23.682 y 27.044. Estas normas, y una vasta serie de normas concordantes de nuestro derecho interno, obligan al Estado y a los particulares a cumplir con las exigencias vigentes respecto a esta materia. Ello supone entonces que la accesibilidad es exigible jurídicamente y puede ser sometida a la actuación de la justicia cuando se verifican situaciones de vulneración de este derecho, en tanto derecho subjetivo. El artículo 9 de la Convención establece claramente la definición y el contenido de la accesibilidad como derecho. Otro de los fundamentos que nos permiten afirmar que la accesibilidad es un derecho es que ésta se encuentra enunciada en todos los instrumentos internacionales y en diversas normas nacionales vigentes, como un principio rector que debe observarse desde los ámbitos públicos y privados. Esto significa que la accesibilidad es una directriz a observar, una expectativa de cumplimiento y a la vez un deber, puesto que el principio persigue el objetivo de que se garantice la plena participación de las personas. El principio de accesibilidad se encuentra presente en todas las dimensiones de la sociedad y en la búsqueda de su cumplimiento se debe pensar y hacer con perspectiva de accesibilidad. Respecto a su carácter de condición para que sea posible el ejercicio de otros derechos, la accesibilidad adquiere una relevancia transversal, puesto que de ella depende, en gran medida,
La posibilidad concreta de gozar de una vida plena e independiente por parte de todos los individuos. Esto es así en relación con la autonomía, la movilidad personal y la participación social. Pero, sobre todo, la accesibilidad guarda relación directa, como condición previa necesaria, con la posibilidad de que las personas podamos ejercer, realizar, materializar el resto de nuestros derechos, sin impedimentos ni barreras. Como se señalaba, la accesibilidad es un derecho del que somos titulares todas las personas. Se dice que es fundamental e imprescindible para un 10% de la población, que es necesaria para un 40% y conveniente y confortable para el 100% de las personas. La accesibilidad es uno de los derechos que plasman concretamente los principios de igualdad y de equidad. Para las personas con discapacidad, la accesibilidad garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades en la vida social, económica, política y cultural, siendo necesario y obligatorio que se implementen todas las medidas necesarias para su cumplimiento. Por último, en esta exposición de fundamentos respecto al carácter de derecho de la accesibilidad, debemos decir que ella constituye una parte sustancial del derecho que tenemos todas las personas, a no ser discriminadas por ningún motivo, razón o circunstancia. La falta de accesibilidad produce severas restricciones en la participación social, vulnera o lesiona la dignidad intrínseca de la persona, refuerza una especie de hegemonía de la capacidad, según la cual pareciera ser que el mundo es apto solo para aquellas personas que alcanzan determinados estándares, en desmedro de aquellos miembros de la sociedad que no los alcanzan. Es dable destacar, enfáticamente, que el presupuesto de accesibilidad está presente en toda la legislación vigente en materia de erradicación de la discriminación. Una nota distintiva importante que caracteriza a la accesibilidad como derecho es su universalidad. En este sentido, se entiende a la universalidad como concepto amplio e integral, superador del alcance tradicional de la accesibilidad, que se circunscribía, casi con exclusividad, a las personas con movilidad reducida, y a su interacción con el medio físico de los espacios públicos. Esta impronta superadora que propone la universalidad, se pone en juego en dos dimensiones centrales, la universalidad respecto a los destinatarios, es decir que alcanza, o debe alcanzar, a todas las personas, a todos los miembros de la sociedad. La universalidad en su proyección, en virtud de lo cual, el alcance universal debe prescindir de las características físicas, cognitivas, sensoriales y psicosociales de los individuos, a la vez que debe proyectarse a todos los espacios, productos, servicios, procedimientos, información, comunicación, etc. Ahora bien, como es sabido que todas las personas somos diferentes, y en particular, en nuestra forma de funcionar, existe una enorme diversidad, las medidas de accesibilidad suelen no ser suficientes, o puede que no alcancen para resolver las necesidades de determinadas personas en particular. En esos casos particulares, adquieren singular relevancia los llamados ajustes razonables. Este concepto que, más allá de sus componentes técnicos, es, en esencia, un concepto jurídico, presupone que, cuando la accesibilidad general o universal no es suficiente, deben implementarse ajustes razonables. Así como la accesibilidad universal se proyecta como un derecho para todas las personas, los ajustes razonables se proyectan sobre aquellas personas y situaciones particulares, individuales, en las que las medidas generales no son suficientes y son necesarias modificaciones y adaptaciones específicas en ámbitos específicos. En el enunciado de este concepto jurídico, se establece como medida de razonabilidad o de equilibrio que el ajuste razonable debe implementarse por parte del obligado, siempre que ello no le imponga una carga desproporcionada o indebida. Para resumir la primera parte de este contenido, podemos concluir que la accesibilidad es un derecho, puesto que lo es en sí misma, es a la vez un principio rector, es una condición necesaria, y es parte sustancial del derecho a no ser discriminados. Corresponde entonces adentrarnos a continuación en las formas a través de las cuales se ejerce o se tiene la expectativa de uso y goce de este derecho. Ante todo, diremos que en este punto nos vamos a enfocar con mayor precisión en la accesibilidad como derecho fundamental y condición, muchas veces imprescindible, para las personas con discapacidad.
En tal sentido, corresponde señalar previamente que a las personas con discapacidad les corresponden todos los derechos, por el solo hecho de ser personas. En la misma dirección, es necesario enfatizar que las personas con discapacidad, al igual que todas las personas, son portadoras del reconocimiento de su personalidad jurídica y gozan de capacidad jurídica. Hechas estas salvedades, lamentablemente necesarias, es conveniente entonces afirmar que los derechos específicos dirigidos a esta población existen porque resultan necesarios para compensar diversas desigualdades que surgen de manera natural en la sociedad. Son necesarios, por ejemplo, para equiparar oportunidades, evitar situaciones de discriminación, segregación, exclusión y, por último, operan como moderadores o compensadores de las desiguales cargas económicas que suelen afrontar las personas con discapacidad. Adentrándonos ahora en las formas de ejercer el derecho a la accesibilidad, podemos decir que, como ocurre con cualquier otro derecho, es necesario que la persona lo conozca, esté informada al respecto, conozca los mecanismos de reclamo en caso de incumplimiento, conozca cuáles son los organismos encargados de garantizarlo y conozca y tenga a su disposición las vías por las cuales puede exigirlo, o exigir reparación ante situaciones de vulneración. En casos concretos de incumplimiento o vulneración, la primera medida que debe adoptar la persona es solicitar o intentar persuadir a quien corresponda, para que se elimine la barrera, se implementen medidas de adecuación, ajuste, adaptación, etc., de manera que cese, se elimine o se reduzca al mínimo posible el impedimento de participación. Sin perjuicio de ello, la persona puede llevar a cabo los reclamos administrativos formales que correspondan, para hacer valer su derecho, intentar una resolución positiva del problema y, eventualmente, puede recurrir a la vía judicial para someter a este ámbito la resolución del conflicto que pudiera suscitarse por la situación de incumplimiento o vulneración. En cuanto a los agentes, autoridades, organismos, ante los que se pueden realizar los reclamos correspondientes, estos variarán según el ámbito en que se verifica la falta de accesibilidad o la vulneración del derecho. Al respecto, podemos ilustrar con los siguientes ejemplos. Si la falta de accesibilidad es en el espacio público urbano, la autoridad primaria ante la cual se debe presentar un reclamo es el municipio de la localidad. Si la situación se presenta en la escuela, hay que dirigirse a la autoridad escolar o a las autoridades del Ministerio de Educación. Si es en el ámbito del trabajo, la autoridad que debe atender el reclamo es el organismo de trabajo provincial o nacional. Si es en establecimientos comerciales, las presentaciones hay que hacerlas frente a los organismos de defensa del consumidor. Cuando la situación involucra a una persona con discapacidad, además de los ejemplos antes citados, también puede dirigirse una presentación al organismo provincial de discapacidad. El reconocimiento de la accesibilidad como derecho está basado en la vigencia de normas que son las que deben invocarse para hacerlo valer como tal, así como para reclamar frente a su incumplimiento o vulneración. Las normas generales que deben invocarse son la Constitución Nacional, las leyes nacionales número 26.378, 27.044, 25.280, 22.431. La ley provincial número 2055, en el caso de Río Negro. Las leyes específicas que pudieran tener vigencia para temas, áreas o ámbitos particulares. Por ejemplo, la Ley de Accesibilidad Web, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras muchas. Otro de los ejes centrales que enunciábamos al principio de este contenido es el que refiere a aquellos sujetos obligados a cumplir, hacer cumplir y garantizar el ejercicio de la accesibilidad como derecho. Las normas que acabamos de mencionar, así como la mayoría de las leyes que reconocen derechos a las personas, establecen, entre otros aspectos, quiénes son estos sujetos obligados, es decir, los organismos del Estado, las diferentes entidades públicas y privadas, los agentes que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las pautas y exigencias sobre accesibilidad. También suele establecerse en las normas cuáles son los organismos y los mecanismos de contralor que deben fiscalizar, controlar, establecer y regular los aspectos técnicos y eventualmente sancionar a los infractores. En este cuadro,
podemos apreciar algunos ejemplos de sujetos obligados y de organismos de contralor en materia de accesibilidad, según el ámbito de que se trate. Se trata solo de ejemplos de los ámbitos principales o más frecuentes que resultan transversales a toda la sociedad. Además de esta clasificación según el ámbito o tema, existen algunos organismos específicos que también tienen responsabilidades de regulación y contralor. Por ejemplo, en la provincia de Río Negro, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos debe intervenir en aquellos aspectos técnicos relacionados con la infraestructura urbana, con los edificios públicos, con el transporte público, resolviendo diversas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad. Cuando se trata de personas con discapacidad, además de la responsabilidad de las diversas áreas temáticas o ámbitos enunciados en el cuadro anterior, el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad tiene el deber de intervenir en casos relacionados con la accesibilidad. Por último, desarrollaremos a continuación los aspectos relacionados con la responsabilidad del Estado frente a la obligación de promover, proveer y garantizar la accesibilidad. Por imperio de las normas nacionales y provinciales vigentes y de los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados al derecho de nuestro país, en cumplimiento de la Constitución Nacional, el Estado tiene una serie de obligaciones estructurales dirigidas a reconocer, respetar, garantizar, satisfacer y proteger los derechos humanos. En cumplimiento de estas obligaciones, el Estado debe, además de sancionar leyes en la materia, diseñar y ejecutar planes, políticas, programas, proyectos, servicios, dispositivos, productos, procedimientos, prácticas, que cumplan, entre otros, con los principios, perspectivas y enfoques vinculados con la accesibilidad universal. Estas obligaciones, que son de alcance general, deben ser observadas y cumplidas para todos los derechos humanos y de manera integral para toda la población. Ahora bien, respecto al tema que nos ocupa en este contenido, podemos precisar diciendo que el Estado debe adoptar medidas específicas para asegurar la accesibilidad, debiendo por lo tanto desarrollar acciones en dos grandes áreas de incumbencia. Ellas son la accesibilidad del propio Estado, es decir, respecto de sí mismo. La accesibilidad que debe realizarse, cumplirse y respetarse en todos los ámbitos de la sociedad. Respecto de sí mismo, el Estado debe procurar que sus organismos, edificios, oficinas, estructuras, sean accesibles. Debe desarrollar todas sus políticas, programas y servicios observando el cumplimiento transversal del principio de accesibilidad. Debe implementar procedimientos accesibles. Debe garantizar que la información pública y la comunicación institucional del Estado sea accesible y debe legislar en todas las materias, teniendo en cuenta la accesibilidad como principio. Respecto a la sociedad en general, el Estado debe diseñar e implementar políticas de promoción de la accesibilidad, por ejemplo, dirigidas al sector privado. Debe además llevar a cabo campañas de educación, información, divulgación y concientización respecto a la importancia de la accesibilidad como condición y presupuesto para una sociedad inclusiva, incluyente y justa. Debe establecer normas técnicas de regulación para que las medidas e iniciativas sobre la materia se lleven a cabo con los adecuados estándares de calidad y seguridad. También debe fiscalizar, monitorear y eventualmente sancionar a los agentes que impidan la realización de la accesibilidad como derecho y no cumplan con las normas técnicas correspondientes. Por último, corresponde referirnos en particular al rol del Estado en el ámbito de lo local, es decir, en las ciudades y comunidades donde habitan y transitan los ciudadanos. En tal sentido, si bien es cierto que todas las normas nacionales y provinciales reconocen derechos a las personas independientemente de su lugar de residencia y, por ende, obligan al Estado en todos sus niveles y jurisdicciones, también es muy cierto que el ámbito de lo local es aquel en que se tiene contacto más directo y habitual con los ciudadanos. Teniendo en cuenta esta realidad, corresponde preguntarnos qué deben y qué pueden hacer los gobiernos locales, generalmente los municipios, en respuesta a sus ciudadanos o vecinos, respecto a la cuestión de la accesibilidad. En respuesta a este interrogante, podemos decir que los gobiernos locales deben efectuar una planificación de su desarrollo urbano teniendo en cuenta permanentemente la realización del derecho a la accesibilidad por parte de los ciudadanos. Implementar políticas, programas y afectar recursos,
para promover la accesibilidad en el sector privado, industria, comercio, servicios, etc. Procurar su propia accesibilidad y promover que en su producción normativa, sanción de ordenanzas, decretos, disposiciones, sea incluida en todo cuanto sea posible y necesario la temática de la accesibilidad. Algunas de las áreas de acción en las que los gobiernos locales deben cumplir las obligaciones, pautas y estándares de accesibilidad son los espacios públicos. El transporte público local, por ejemplo, las terminales, las paradas, la señalización, los recorridos. Los servicios públicos de alcance local. La información y la comunicación institucional. El contralor y fiscalización. La promoción del tema en el sector privado. Con estas últimas nociones, damos por completado el desarrollo de estos contenidos centrados en la accesibilidad como derecho. Es recomendable que estos contenidos sean considerados y estudiados en interrelación con el resto de los temas y tópicos vinculados con la accesibilidad que desarrollamos en este curso.